Muy buenos días, hermanos. Nos ponemos en pie y continuamos nuestro oficio cantando Rostro Divino. Rostro divino ensangrentado y lastimado por nuestro bien, calmas benigno, justos enojos, lloran los ojos que así te ven. Manos preciosas, manos sagradas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía y mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya su vida la humanidad, fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré y arrepentido hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos que contemples con misericordia a tu familia por la cual nuestro Señor Jesucristo consintió ser traicionado, entregado en manos de pecadores y sufrir muerte en la cruz, quien ahora vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por siempre jamás. Amén.
Nos sentamos para escuchar las lecciones del día. Buenos días. La primera lectura está en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Aquí está mi siervo. Será prosperado, engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia y tendrá una larga vida. Y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Hasta aquí la primera lectura, que es palabra de Dios. Te alabamos.
La salmodia para este Viernes Santo es Salmo 22 y lo haremos antifonalmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no respondes. Pero tú eres el Santo. En ti esperaron nuestros antepasados. Clamaron a ti y fueron librados. Mas yo soy gusano y no hombre. Todos los que me ven escarnecen de mí. Acudió al Señor, líbrele él. Pero tú eres el que me sacó del vientre. A ti fui entregado antes de nacer. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Me rodean muchos novillos. Abren sobre mí las bocas. Soy derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntan. Como un tiesto está seca mi boca, mi lengua se pega al paladar. Porque jaurías de perros me rodean y pandillas de maligno me cercan. Me miran de hito en hito y con satisfacción maligna. Mas tú, oh Señor, no te alejes. Salva de la espada mi garganta. Sálvame de la boca del león. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. Los que temen al Señor, alábenle. Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos, ni de ellos escondió su rostro. Sino que cuando clamaron a él, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones delante de ti siempre. Porque del Señor es el reino. Y él rige las naciones. Solo ante él se postrarán los que duermen en la tierra. Delante de él orarán la rodilla todos los que aman al mundo. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Será contada como suya para siempre. Vendrán y anunciarán al pueblo aún no nacido los hechos asombrosos que hizo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 16 al 25. Dice así: El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero
y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hasta aquí la segunda lectura, que es palabra de Dios. Te alabamos. Nos unimos para cantar el próximo himno. Todo acabó en una tumba, todo acabó en una cruz, todos los sueños forjados en años de lucha, de asombra y dolor. Nadie responde esta angustia, ha enmudecido hasta Dios. Se ha puesto el sol en el mundo, Señor, y murió la esperanza. Porque me has abandonado, dijo muriendo Jesús. Y así clamamos nosotros, cercados de sombras en la soledad. Si hace pesada la vida, cuando no vemos su fin. Y hoy se ha tragado la tierra la luz que alumbraba el camino. Todo acabó en una tumba, nadie pregunte por qué. Mudos la tierra y el cielo contemplan la muerte de un soplo de fe. Nadie nos busque consuelo, nadie nos dé explicación. En esa tumba la vida acabó, solo reina la muerte. Crece el clamor de la gente, viendo morir a Jesús. Pero a la noche de sombras sucede una aurora radiante de luz. Porque Él murió por nosotros y por su resurrección. En nuestros propios calvarios, Señor, brilla hoy la esperanza. El Santo Evangelio para este viernes va a ser la Pasión según San Juan en el capítulo 18 y 19. Y dice así: Luego de haber dicho estas cosas,
Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que yo soy. Y es que a mí, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, y mientras que Pedro se quedó afuera en la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera le dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, se calentaban y estaban de pie. Y también, calentándose con ellos, estaba Pedro. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron: ¿acaso no eres tú uno de los discípulos? Él le negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirle a los judíos, yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y le dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Puede sentarse. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque no hallo en él ningún delito. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, éste debe morir porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada desde arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. A partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían, si dejas a este libre, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Enlosado, que en hebreo es Gabata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús
y se lo llevaron. Con su cruz a cuesta, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y lo partieron en cuatro, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. A partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús ya sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que el día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, y lo mismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado ningún hueso suyo. Además, hay también en otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. José de Arimatea era discípulo de Jesús, y aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no había puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús. Hasta aquí, hermanos y hermanas, el Evangelio de la Pasión según San Juan, que es palabra de Dios. Tendremos unos momentos de meditación sobre la pasión. Oremos. Dios y Padre de todos nosotros, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, porque por medio de tu muerte nos has dado libertad. Permite, Padre Celestial, que podamos ser voceros de la misma. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay muchos elementos que cuando escuchamos el domingo la pasión según San Lucas, a escuchar la pasión de hoy según Juan, existe mucha diferencia. Aunque ambos contienen el género de la pasión o la historia de la pasión, cada uno la cuenta de forma diferente. Hay elementos que tal vez Juan, como filósofo, pues quiere traer a nuestras mentes. Pero también hay otras que Lucas que trajo como médico, que era, ¿no? Fíjate que entre las diferencias que nosotros podemos escuchar en Lucas, cuando Jesús fue llevado a crucificar, obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, ¿cierto? Para que ayudara a llevar la cruz de Jesús. En el caso de Juan, la cruz la llevó solito Jesús hasta el Gólgota. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Por otro lado, ustedes pudieron haber escuchado el domingo que un airado Pedro le cortó la oreja a un soldado. ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente? Cogió la oreja y la pegó, ¿cierto? Yo no sé qué fue lo que pasó con Marco y dónde fue a parar la oreja. Porque en el caso, Marco se quedó cortado con la oreja. No nos dice Juan en ningún momento que la oreja de Marco fue pegada, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que a Juan le interesaba eso? No. A Juan le iba a interesar muchos de estos asuntos que él pone dentro de su evangelio. La narrativa de la pasión, según San Juan, comienza en un huerto y termina en un huerto. En un huerto fue arrestado, en otro huerto fue sepultado. No muy lejos. Sin embargo, aquí el personaje que está con Jesús es Pilato. Investigando el nombre de Pilato, después de casi 33 años, nunca le he dicho qué significa Pilato. Primero investigo que Poncio es un título y Pilato es el nombre de la persona, que significa jabalina punzante. Casi nada. Asesino, mentiroso,
ladrón. Le gustaba pasar la Pascua en el pretorio, lugar que también investigué porque los exégetas hacían mucho énfasis en el pretorio. Y era el lugar donde él hacía todas las maldades, donde él planificaba muchas cosas, incluyendo robar parte de los impuestos que supuestamente él le tenía que entregar a Roma. Aquel que le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Estaría realmente interesado Pilato de la libertad de Jesús? ¿O era una hipocresía? Es interesante, hermanos y hermanas, la pregunta existencial de Pilato: ¿qué es la verdad? Muchos no pudieron ver la verdad estaba al frente de él. La verdad es Jesús. En todos los yo soy, él dijo la verdad. Pero especialmente en ese capítulo 14 de Juan, él lo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo único es que el camino o la ruta que había que seguir trae consigo un pensamiento. Y es lo que yo quiero trabajar con ustedes en esta mañana, luego de haber leído la Pasión según San Juan. Lo primero que yo quiero trabajar con ustedes es hablar de la cruz. Es algo incómodo. La ruta de la cruz está en un territorio árido y vacío. Cuando se crucifica a una persona, es sacado a las afueras de la ciudad. La cruz era un elemento de maldición. Por lo tanto, hablar de la cruz no es hablar cómodamente, es algo que molesta. Pero sin embargo, no es solamente que moleste, es por el sufrimiento que acarrea la cruz. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que cuando Jesús lo dijo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. No engañó a nadie y se lo dijo: tienes que cargar tu cruz. ¿Estamos dispuestos a eso? A esa molestia, al sufrimiento, al dolor. Porque las iglesias muchas veces pecamos en querer poner que cuando entramos y estamos aquí, no nos va a pasar nada. Y no es así. Si hay algo real en la cruz, es que caminamos y estaremos en el sufrimiento. Estaremos en el ojo de la tormenta. Y nosotros no podemos desviar la atención sobre eso. La cruz verdaderamente es una molestia, es algo incómodo. Lo único que nos hace superar el elemento de la cruz es que por la muerte que sufrió Jesús, ahí yo obtuve el gran premio de la corona de la vida. Que cuando fue incómodo para Jesús, Él nos hizo a nosotros la tarea fácil. Así que, hermanos y hermanas, es bien importante en esta mañana poder entender que en medio de todo, Dios está allí
te acompaña en el lugar incómodo, te toma de la mano y te saca del valle de la sombra de muerte. El único que lo puede hacer. El único que pudo bajar al infierno y llevar luz a donde no había luz. El único que nos dice a nosotros que dentro del lugar incómodo, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Podemos cerrar hasta los ojos si nosotros confiamos en Él. Pero no nos va a quitar el sufrimiento. Caminaremos con Él y estaremos en Él. Lo segundo que yo quiero trabajar con ustedes, la cruz fue decisión de Dios, no fue decisión de Jesús. Jesús fue el instrumento que utilizó Dios para mostrar el amor incondicional y mostrar la misericordia, ¿cierto? Que aunque no tenemos esas palabras aquí en el Evangelio de Juan, sí en los otros 3 evangelios sinópticos. Cuando él oró en el Getsemaní, ¿qué él dijo? Pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Creen que él hubiese elegido morir en la cruz? No. Pero la cruz fue decisión de Dios. Con esto, tengamos entonces cuidado de pensar como si la muerte de nosotros o de cada uno de nosotros también fuera intención de Dios. Tengamos cuidado de no pecar en eso. Porque si fuese que uno mereciera una muerte por lo que yo he hecho, ay bendito, entonces sí que la cosa fuera difícil. Hay un libro que escribieron que decían, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Porque muchas veces enfermedades catastróficas le da a la gente buena y que sirve. Pero ojo, eso no lo escoge Dios. Lo único que yo te puedo decir es que lo que nosotros padecemos, Dios lo padece con nosotros. Así que hermanos y hermanas, Jesús asume la decisión de Dios. Y dentro de esa decisión de Dios se hace la voluntad de Dios. Así que hermanos y hermanas, Jesús cumplió la voluntad de Dios. La cruz es la voluntad de Dios. No es el sacrificio, sino la voluntad de Dios. Hay que aclarar este punto porque muchas veces entendemos o malinterpretamos a la cruz. Acuérdate, la cruz tú la asumes, es si tú la quieres cargar, es si tú la quieres llevar, porque hasta en eso Dios es bueno. Si tú la quieres cargar, si no, pues quítate. Pero asume las consecuencias y las responsabilidades de eso. ¿Estamos claros? En tercer lugar, la cruz, ya empezando a ver algo más de luz en la cruz. La cruz fue trabajada
en favor para ti y para mí. A eso le llamaría Lutero: la cruz es la gracia inmerecida. ¿Y qué significa eso? Donde tú y yo no participamos en tomar la decisión de ser salvos o no. Él fue el que tomó la decisión. Y Jesús se puso al lado de nosotros. La cruz se convierte, hermanos y hermanas, en la misericordia desbordante de Dios, reflejando la forma incalculable del amor de Dios en nosotros. Esa cruz que mira los pecados del mundo. ¿Y quién fue en esa cruz? Que se clavaron los pecados del mundo. Y Jesús lo asumió. En la lectura de Isaías, que fue la primera que se leyó en esta mañana, ¿qué decía Isaías? Isaías, un profeta que escribió 800 años antes de que naciera Jesús, ¿cierto? Y en Isaías, en la profecía de Isaías, de las 3 personas que escribieron Isaías, habla del nacimiento de Jesús, habla de la muerte de Jesús y habla de la resurrección de Jesús. 800 años antes. Ella leyó la porción del relato del siervo sufriente, que dice que sobre él cayó todo el peso para curar nuestras heridas. Así que, hermanos y hermanas, el favor de Dios está de parte de nosotros. Y a pesar de que nosotros podamos ver la cruz como un horror, se convierte en amigo tuyo y mío. La cruz está de nuestro lado. Y damos gracias a Dios por eso. Lo cuarto que yo quiero compartir con ustedes: la cruz es justicia de Dios. ¿Por quién fue Jesús a la cruz? ¿O por quién Dios mandó a Jesús a la cruz? Por todos los pecadores, ¿cierto o falso? ¿Aún los que están dentro de la iglesia? Sí. Esos son los primeros. Los que están afuera también son hijos e hijas de Dios. Por los desamparados, por los enfermos, por los angustiados, por los separados, por los olvidados, por los maltratados, por los traicionados. Por eso la cruz se hace justicia. Justicia por el inmigrante. Justicia por los de Ucrania. Justicia por la comunidad de homosexuales. Justicia por los presos, por las madres solteras. Justicia para todos. Cuando Él amó, como decía la lectura de anoche, amó hasta el fin. No puso ningún pretexto sobre ninguno de sus hijos y de sus hijas. Cuando hizo justicia, lo hizo por todos y para todos. Como diría entonces el apóstol San Pablo a los Efesios: justicia en, para y por todos. Donde allí, como diría entonces Pablo a los de Gálatas, ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay esclavos ni libres. Ya no hay judíos ni griegos, sino solamente sobre la faz de la tierra, hijos
e hijas de Dios. Que el ser humano le ha dado con poner diferencias, hacer las desigualdades, lamentablemente. Pero la justicia de Dios no mira eso, está por encima de eso. El amor de Dios excede todo actuar humano. Así que, hermanos y hermanas, la cruz se convierte en justicia para todos. Y finalmente, la cruz es mi hora, es mi momento. Como diría Lucas, es mi hoy. Juan dice, la cruz es mi momento de exaltación, pero la cruz es salvación. La cruz trae salvación. Él muere para el perdón de todos nosotros. Se puso delante de Dios y dijo, asumí toda la carga de todos ellos. Quiero que ahora los redimas y los recibas. Cristo se convirtió en mi abogado delante de Dios para mostrarme mi salvación. ¿Cuál es la salvación? Cristo. Cristo es mi ruta. Por eso vuelvo y repito el capítulo 14 de Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La cruz es mi camino. Sea incómodo o no, terrible o no, es mi salvación. Quiera nuestro Padre Celestial que en este Viernes Santo no nos pongamos tristes. No hay necesidad de ponernos tristes. Dije que ayer se comenzó el triduo pascual, ¿cierto? Pascual. ¿Y qué es la Pascua? Una fiesta, ¿cierto? Ok. Los colores que nosotros usamos de luto no lo son. Recuerdo aquella clase que cogí de apreciación al arte. Mire, yo no sé dibujar. Y aunque yo pueda dar clases de matemáticas, usted llega a ver las figuras que yo hago. Dirían, Edwin, ¿qué pasó con este? Bueno, por lo tanto, yo creo que delineante ni arquitecto puedo ser. Así que, perdóname, Víctor, por eso no puedo. ¿Ok? No sé. Uso la regla y mal puesta. Pero es interesante yo poder entender que cuando en la primera clase, ayer en la Yupi, de apreciación del arte, ese hombre llegó y dijo, por favor, denme todos los colores del arco iris. Allá todo el mundo empezó y dijo, hubo colores que fueron inventados, pero vamos, cuando nosotros no conocimos a lo mejor los 7 colores realmente, ¿no? Y preguntó, ¿dónde está el blanco y el negro? ¿Están en el arco iris? Y nosotros dijimos, no, no está. ¿Es cierto? No está. Dice, porque el negro y el blanco no son colores, son valores. El blanco significa ausencia de color y el negro significa la presencia de todos los colores. Este negro significa la abundancia de la vida. Hoy no es momento de yo estar triste. El negro se pone porque es fiesta. El púrpura con el que vistieron a Jesús, ¿sabe lo que significa el púrpura? Reinado.
Y son los colores que todo el mundo coge para ir a la funeraria. Digo, yo no voy a decir ahora que usted vaya de rojo o de anaranjado, por favor. No. Pero que sepamos que todo eso cambió. La perspectiva de aquel maestro, de aquel profesor me cambió. Y realmente el negro lo llena todo. Ahí dije que no me oigan los negros, porque entonces se fue un revolú y un salvafuego. Oh my God. No, sino en el sentido propio y genuino. Dios es lo todo. Como la filosofía dice, también es la nada. ¿Y qué es la nada? Todo. Él lo llena todo. Así que, hermanos y hermanas, la cruz va en búsqueda de eso, de que el Señor nos llene a plenitud. Que el Señor así nos ayude. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde vuestros corazones, guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Nos unimos para cantar ese negro espiritual. Presenciaste la muerte del Señor. Presenciaste la muerte del Señor. Presenciaste la muerte del Señor. Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Presenciaste la muerte del Señor. Viste cuando clavaronle la cruz. Viste cuando clavaronle la cruz. Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando clavaronle la cruz. Viste cuando el sol se enfureció. Viste tú cuando el sol se oscureció. ¿Y qué pasó? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste tú cuando el sol se oscureció. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando su espíritu entregó. ¿Y qué yo hice? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando su espíritu entregó. Viste cuando la tumba le encerró. Viste cuando la tumba le encerró. ¿Qué hice? Oh, al recordarlo a veces tiemblo. Viste cuando
cerró. Mientras se entregan las ofrendas, nos uniremos en el himno en el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré.
Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Nos ponemos en pie para la oración. Oremos, hermanos y hermanas, por la Santa Iglesia de Dios en todo el mundo, rogando que Dios el Padre Todopoderoso la guíe, la congregue y podamos adorarla en paz y en tranquilidad. Todopoderoso y eterno Dios, tú has mostrado tu gloria a todas las naciones en Jesucristo. Guía la obra de tu iglesia, ayúdala y presérvala en fe a proclamar tu nombre y a traer salvación a los pueblos todos. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros pastores y por otros ministros, por todos los siervos de la iglesia y por todo el pueblo de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, tu Espíritu guía a la iglesia y la santifica. Fortalece y apoya a nuestros pastores y dirigentes. Manténlos en salud y en seguridad por el bien de la iglesia. Y ayuda a cada uno de nosotros en aplicarnos fielmente a la responsabilidad que tú nos has llamado. Rogamos esto por Cristo, nuestro Señor. Amén. Oramos por aquellos que se preparan para el bautismo, rogando que Dios los haga corresponder a su amor y les dé nueva vida en Jesucristo. Todopoderoso y eterno Dios, continuamente bendice a tu iglesia con nuevos miembros. Aumenta la fe y el entendimiento de los que se preparan para el bautismo. Concédeles nueva vida por tus hijos e hijas y manténlos en la fe y en comunión de tu santa iglesia. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos nuestros hermanos y hermanas que comparten nuestra fe en Jesucristo, rogando que Dios congregue y mantenga en una sola iglesia a todos cuantos conocen a Cristo como su Señor. Todopoderoso y eterno Dios, tú conoces a la iglesia, su unidad. Mira propicio a todos los que siguen a Jesús tu Hijo. Hemos sido todos consagrados a ti mediante nuestro bautismo. Haznos uno en la plenitud de la fe y consérvanos unidos en la comunidad de amor. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que son el pueblo judío. El primero en escuchar la palabra de Dios, rogando que reciba la plenitud de las promesas de la alianza. Todopoderoso y eterno Dios, en tiempos de antaño, tú diste tu promesa a Abraham y a su descendencia. Escucha las plegarias de tu iglesia rogando que el pueblo que primeramente llamaste como tuyo arribe con nosotros a la plenitud de la redención. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por aquellos que no creen en Cristo, rogando que la luz del Santo
les alumbre el camino de salvación. Todopoderoso y eterno Dios, haz que aquellos que no creen en Cristo reciban la verdad del Evangelio. Ayúdanos a nosotros, tu pueblo, a crecer en amor los unos por los otros, a comprender más plenamente el misterio de tu divina esencia y así ser mejores testigos de tu amor a la vista de todos. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por aquellos que no creen en Dios, rogando que puedan hallar aquel que es el autor y la meta de nuestra existencia. Todopoderoso Dios, tú creaste la humanidad de tal manera que todos anhelaran conocerte y tener paz en ti. Concede que a pesar de los impedimentos dañinos, puedan todos reconocer en las vidas de los cristianos las prendas de tu amor y misericordia, y que gozosamente reconozcan que tú eres el único Dios verdadero y Padre común. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que desempeñan cargos públicos, rogando en Dios que sus mentes y corazones puedan vivir en verdadera paz y libertad. Todopoderoso Dios, pedimos que los que tienen cargos públicos, sean presidentes de naciones, gobernadores, todos los que trabajan en el gobierno, estén claros que la esencia es que deben ser el mitigador de los pobres y oprimidos. Que en tu bondad velen ellos, todos estos que tienen posiciones de autoridad, velen para que todos disfrutemos de justicia, de paz y libertad, y que siempre haya una porción de la bondad de tu creación. Rogamos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, que en esta mañana pedimos que sane a los enfermos, consuele a los moribundos, cuide de los viajeros, libre a los que injustamente privados de libertad y destierro del mundo, la mentira, el hambre y la enfermedad están presos. Pido, Padre, para que haya justicia para todos. Todopoderoso Dios, tú fortaleces a los cansados y das nuevos alientos a los desconsolados. Escucha las oraciones de todos aquí en esta mañana en silencio, cuando te invocan en cualquier tribulación, a fin de que puedan tener gozo para recibir tu ayuda en su necesidad. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones que vienen de nuestra alma. Por los que están en los hospitales, por los que están en las cárceles, por los que están en sus casas, por los que puedan estar en cualquier otro lugar, pedimos tu bendición. Tu Padre Celestial, eres nuestro todo. Gracias, porque por medio de tu muerte hemos ganado
la corona de la vida. Cuídanos, preserva a los que están presencial en esta mañana y a los que están virtuales, para que tu amor esté en sus hogares también. Te lo pedimos. Y ahora este pueblo se une en la oración que tú nos enseñaste a decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Para vindicarme de lo que pasó el año pasado, que vamos a cantar el último himno. Ustedes saben que comencé desde allá cantando lo que no era. Pero hoy voy a estar consciente, voy a mirar, ¿ok? Pero déjame buscar mis instrumentos preferidos. Voy a traer uno que tengo en casa, lo que pasa es que es escandaloso. Y así es que, bueno, después no digan nada, bueno. Parece que me los escondieron. Espérate. Voy a chequear aquí. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Ay, Dios mío. ¿Dónde? No. Ay, llegaron. Ay, Dios mío. Cantamos con mucha alegría en la cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, postréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. ¿Cómo dice? Y en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. ¿Cómo es? En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. ¿Cómo? En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por mí, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Eso. Y en la cruz, no primero vi la luz,
y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. No di el paso de la victoria por ser Viernes Santo, pero el domingo lo voy a dar. ¿Ok? Nos veremos, vamos a continuar nuestro oficio el domingo a las 7 de la mañana. Y después, juntos, compartiremos un desayuno. ¿Ok? Así que vayan en paz y sirvan siempre al Señor. Demos gracias a Dios.